Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Salud y Género, un espacio de diálogo, reflexión y compromiso. Desde la Comisión de Género y Violencias del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, abrimos este ciclo de podcast para poner en palabras aquello que atraviesa nuestros cuerpos, nuestras prácticas, nuestras realidades. A lo largo de cada episodio vamos a recorrer fechas clave, efemérides y temas fundamentales en la salud con una mirada integral, crítica, con perspectiva de género. Porque hablar de salud es también hablar de derechos, de desigualdades y de cuidados. Es visibilizar lo que muchas veces queda en silencio y construir colectivamente nuevas formas de acompañar. Te invitamos a escuchar, a cuestionar y a ser parte de estas voces que buscan transformar. Esto es Voces en Salud y Género. En este primer episodio de Voces en Salud y Género, nos sumamos al Día de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Una fecha clave para hablar de prevención, controles y acceso a la salud. Nos acompaña la doctora Lorena Lauría, médica tocoginecóloga y especialista en tracto genital inferior, para ayudarnos a entender por qué la información y el cuidado oportuno hacen la diferencia. El cáncer de cuello de útero es un cáncer lamentablemente muy frecuente aún en nuestro país. Es un cáncer que se origina en las células del cuello del útero, que es la porción final que une la cavidad uterina con la vagina, para la población general que nos está escuchando. Es el tercero en frecuencia en nuestro país, después del de mama, y el quinto en mortalidad aún. Esto es importante porque por ahí es un cáncer que no es tan conocido, pero que para los ginecólogos y para los médicos en general aporta una gran cantidad de enfermedad en la población femenina sobre todo, y son muchos nuevos tumores por año en nuestro país. Todavía son 4.500 nuevos casos y con un casi 50% de mortalidad de esos nuevos casos. Entonces, bueno, es interesante que estemos hablando de esto para que podamos prestarle atención a una enfermedad que es frecuente, aunque poco conocida. ¿Y nos podrías decir a quiénes afecta y si hay factores de riesgo para tener en cuenta? Sí, obvio, afecta sobre todo, como venía diciendo, que es lo más preocupante, a mujeres jóvenes, ¿eh? Y esto es importante porque uno asocia cáncer a edad avanzada, y no es el caso del cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero afecta a cualquier mujer que tenga actividad sexual. Esa actividad sexual puede ser con hombres o con mujeres, y sin importar ni la frecuencia ni la cantidad de parejas, puede aparecer. Entonces, repito, lo importante de este cáncer es que tengamos en claro que nos puede pasar a todas, que afecta a mujeres jóvenes, mayores de 35 años, incluso hay casos lamentablemente menores de 35 años, así que eso, todas tenemos que pensar que nos puede pasar. Y bueno, afecta también a varones. Bueno, ahora estamos hablando del cáncer de cuello de útero, que es femenino, pero afecta también a varones en pene, cavidad oral, mujeres también en cavidad oral y en ano. Dentro de los factores de riesgo tenemos, bueno, la actividad sexual, sobre todo el cambio de las múltiples parejas, los cambios de pareja, el inicio precoz de relaciones sexuales. El uso de preservativo es controvertido porque no previene al 100% la infección, como sí la previene en el HIV o en la hepatitis B, ya que el HPV se comporta de una manera diferente. El solo contacto de piel con piel puede ser contagiante, entonces no previene al 100% como en otras enfermedades de transmisión sexual. Y el hábito tabáquico es el más importante dentro de los factores de riesgo, ya que es el único que es modificable más fácilmente. Y no nos olvidemos que el tabaco es un carcinógeno, y es un carcinógeno no solo para la vía aérea, sino para todas las secreciones del cuerpo, incluidas las secreciones vaginales. Aparte, altera la inmunidad de las células del cuello del útero, que son las encargadas de tratar de eliminar el virus para evitar que éste ingrese en la célula y pueda generar las transformaciones necesarias para que una célula normal se transforme en un cáncer. Bueno, ¿y cuál sería la principal causa de este tipo de cáncer? La causa es la infección por el HPV.
El HPV es un virus de transmisión sexual que va a tener contacto con el 80% de las mujeres y las personas en el mundo, según la Organización Panamericana de la Salud, pero que se elimina espontáneamente por la propia inmunidad en la mayoría de los casos, sin dar a veces ni siquiera infecciones transitorias, en otros casos infecciones y lesiones que remiten, y en los últimos casos, que son los que lamentablemente pueden llegar a la progresión de un cáncer, van a dar lesiones más graves que en su progresión final, con los años, pueden dar un cáncer de cuello de útero. El HPV es asociado en un 99% de los casos a los cánceres de cuello, o sea, es una condición necesaria para que exista el cáncer de cuello. Es un virus oncogénico, no todos los HPV son de alto riesgo y son oncogénicos, son los llamados HPV de alto riesgo, los que son oncogénicos, pero es una condición necesaria, o sea, prácticamente no existe cáncer de cuello sin infección por HPV. Y como paciente, ¿cuáles serían los síntomas como para ir al ginecólogo de forma urgente? Los síntomas del cáncer de cuello son sangrado, dolor pelviano, pesadez pelviana, sobre todo esto, dolor lumbar en algunos casos, pero eso es en el cáncer de cuello. Lamentablemente, la idea un poco de hablar de cáncer de cuello es llegar antes con lo que es el screening poblacional, porque es uno de los pocos cánceres en los que podemos evitar directamente la aparición, siempre y cuando hagamos los screening para encontrar lesiones que son precursoras de la transformación maligna. Entonces la idea es no llegar con el síntoma, sino llegar con el screening a la detección precoz de lesiones precursoras. Bueno, como para no llegar al síntoma y a la lesión, ¿cuáles serían las formas de prevenirlo? Las formas de prevenirlo sobre todo son, como dije recién, el screening poblacional, que es el Papa Nicolau, que ya lo conocemos de nombre todo, ahora si querés te cuento un poco de qué trata, y la vacunación. El screening poblacional, la ventaja que tiene en este cáncer, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, es que nos da la posibilidad de detectar lesiones, la infección por el HPV o lesiones precursoras que aún no son un cáncer, que son alteraciones celulares que pueden transformarse en un cáncer con el paso del tiempo. Y eso genera la posibilidad de prevención primaria, a diferencia del cáncer de mama, por ejemplo, que lo que podemos hacer es prevención secundaria detectando lesiones de forma precoz, y llevando un tratamiento más adecuado. Me parece que esa es la gran importancia de hacer concientización respecto al cáncer de cuello y a su screening. Perfecto. Lore, ¿nos podías contar en qué consisten los testeos, el PAP, el PCR? Como decía antes, la mayoría de las mujeres debemos haber escuchado alguna del Papa Nicolau, pero aunque no debería pasar, todavía hay un montón de pacientes que uno les pregunta si saben para qué sirve y te dicen que no tienen ni idea, que se lo hacen porque le dijeron que se lo tienen que hacer, y la verdad que está bueno que charlemos un poco de esto para que las pacientes sepan que no es un capricho que no se hace porque sí, sino que tiene este sentido. El Papa Nicolau, que es el screening más antiguo que tenemos, es una toma de una muestra con un espéculo del fondo de la vagina, que es donde está el cuello del útero, para detectar de forma citológica, o sea, mirando con un microscopio en un anatomopatólogo, las alteraciones celulares que precederían al cáncer de cuello, dándole la información al médico tratante para poder tomar conductas terapéuticas sobre lesiones que son precursoras, pero como dije antes, no son todavía un cáncer. El test HPV, que ya es una tecnología más nueva, hay varios tipos. No me quiero desplayar en esto porque es algo más técnico, pero básicamente lo que detecta es el virus, la infección por el virus de las células del cuello del útero. A diferencia del Papa Nicolau, no detecta lesiones, detecta el virus. Por eso la paciente que se hace un test HPV puede ver que su ginecólogo con el test positivo va a pedir el Papa Nicolau, porque el test solo nos dice: esta paciente tiene el virus, es posible que ese virus genere una lesión, pero la lesión se busca con el Papa Nicolau. Entonces,
después hay algoritmos, digamos, para el uso de estas tecnologías. Ambas son buenas, son complementarias. El test es más sensible, pero no es específico. O sea, no toda paciente que tenga un test positivo necesariamente tiene una lesión. Por eso, para hacerse de lesión, buscamos al Papá Nicolau. Pero bueno, lo importante es saber que hay que ir al ginecólogo todos los años para hacer la consulta, si nos corresponde o no, porque por ejemplo el test no se hace anualmente, el PAP suele hacerse anualmente, aunque en algunos casos si hay varios negativos podría hacerse con otra, se podría espaciar, pero bueno, todo esto está bueno que cada mujer pueda consultar con su médico de cabecera. Ahí hablaste de formas de prevenirlo, además de los testeos, de la parte de la vacunación. ¿Nos podés comentar cómo son las vacunas, la edad para vacunarse? ¿Están algunas en calendario nacional en la parte pública? Y si tiene efectos adversos. La vacuna de HPV, por suerte, a partir del 2011 entró el calendario nacional. Después se agregaron en 2017 primero a las mujeres, a las nenas, nacidas en el 2000. Y después se agregaron a los varones a partir del 2017. Al varón, aunque no tenga lesiones, como dijimos antes, tan frecuentemente por HPV, se lo agrega para generar un efecto rebaño, para proteger igual a las mujeres del cáncer de cuello, así que es importante porque es una medida poblacional. Primero se agregaron las primeras vacunas que existieron, que eran de 2 cepas. Lo cuento esto porque algunas mujeres pueden sucederle que digan, ay, pero yo ¿con cuál estoy vacunada? Bueno, la primera que se usó tenía 2 cepas, las más importantes en carga de enfermedad para el cáncer de cuello. Después se agregó la de 4 cepas, que protege también contra verrugas genitales, y actualmente a partir del 2024 tenemos en el calendario nacional la vacuna no navalente, que ya tiene 9 genotipos. La idea es que la mayor cobertura posible, y se pasó a un esquema de una única dosis. Además de este esquema de única dosis, lo que cambió en esta última modificación es que se agregaron poblaciones de riesgo como trasplantados, inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades reumatológicas que tomen inmunosupresores, HIV, en los cuales el esquema contempla 3 dosis. Y otra cosa importante para hablar, vos me preguntás si tiene efectos adversos. Tiene los efectos adversos que puede tener cualquier vacuna, pero en general es una vacuna segura. Los efectos adversos son muy infrecuentes y la prevención es muy alta. Así que es una vacuna absolutamente recomendable. Bueno, Lore, ¿qué pasa si nos detectan una lesión en el cuello uterino? Bueno, como charlamos un poco antes, la idea de ir al ginecólogo a que nos hagan un PAP o un test, o un PAP y un test, es encontrar lesiones de forma precoz. Y estas lesiones que no son un cáncer. En el peor de los casos, bueno, podemos tener un cáncer, pero la idea es encontrarlo antes. Y si lo encontramos antes, lo bueno es que se pueden realizar tratamientos que son ambulatorios, que son de bajo riesgo porque se trabaja en la vagina con un espéculo, extirpando el área donde está la lesión, y prevendrían esa cirugía la progresión, porque sacaríamos la lesión que es precursora, con lo cual estaremos evitando un cáncer. Hay que controlar, hay que ver que no vuelva a salir. El HPV tiene efecto, como dije antes, efecto campo, que puede dar lesiones no solo en cuello, sino en vagina, en vulva. Pueden volver a salir lesiones, pero sacando la lesión que ya teníamos, nos aseguramos, por lo menos en este momento, la no progresión a una lesión maligna. Así que súper importante que nos hagamos los controles.